vamos a ver el concepto de filosofía. Por mi pensar, es la ciencia que estudia la esencia de las leyes, sus causas y efectos, así como cuestiones como el conocimiento, la moral, el lenguaje, la ética, etc. En otro punto vamos a ver las características de la filosofía. Vemos primeramente la actitud de búsqueda. Cada persona tiene que abrirse a su mente, también tiene que luchar por saber, encontrar la verdad. Otro punto es el gusto por la reflexión. La persona tiene que tener un espacio para pensar, reflexionar, analizar, para ordenar las cosas definidamente. En el siguiente punto es el pensamiento lógico. Nosotros tenemos que decir la verdad, tener la mente abierta a la realidad, no decir incoherencias. El siguiente punto es la capacidad de asombro. Cada filósofo tiene que asombrarse por las cosas de nuestro alrededor. El siguiente es el espíritu de humildad. Nosotros no tenemos que tener una actitud de soberbia. Hay que reconocer las cosas tal como son. El siguiente paso vemos el espíritu de sospecha. No hay que conformarnos con las cosas que nos dicen, sino que hay que buscarlas. En el siguiente es saber preguntarse. Un filósofo siempre se cuestiona por las cosas, porque quiere saber la verdad de las cosas. Vemos en el siguiente subtema la importancia de la filosofía en la vida cotidiana. Vemos las clasificaciones. La primera es su persona. Como por ejemplo, cuando nos expresamos de las cosas o cuáles son nuestras ideas de la filosofía, también cuando utilizamos la filosofía en nuestro alrededor. El siguiente es en las empresas, como en nuestro trabajo o estudio, es nuestra visión y en nuestra misión también se encuentra, en la cual podemos ver la filosofía en la forma de decir o hacer las cosas. En el siguiente punto, en los grupos, vemos ahora en la sociedad grupos como el punk, rockeros, sádicos, gays, y nos damos cuenta cómo cada grupo social tiene su idea, su comportamiento, vestimenta, etc. Así ellos es como expresan su filosofía. Método de estudio y métodos de la filosofía. La filosofía intenta descubrir la verdad en toda la realidad y los filósofos han orientado su reflexión en torno a tres temas o realidades fundamentales, que son la naturaleza, la sociedad y el hombre. Entre los métodos para hacer filosofía podemos distinguir los siguientes. El método socrático. Un ejemplo de este método es recordar los momentos en los que has estado con tus amigos en auténticos diálogos. El núcleo de este método es el diálogo que puede ser con uno mismo o con los demás. Es como el diálogo que estableces contigo mismo cuando necesitas hacer una decisión importante. A este método se le conoce también como mayéutica y fue creada por Sócrates. Así como las plantas necesitan de la luz para poder reproducirse, un filósofo a través de su diálogo saca a la luz lo que un individuo es capaz de concebir intelectualmente. El siguiente método es el método cartesiano. Este método fue concebido por René Descartes y sus principales características son: si quieres filosofar, duda de lo que sabes, de lo que han dicho, de lo que crees que debes saber. Duda y pregúntate si es verdad, si lo que sabes está de acuerdo a lo que tú piensas. Un ejemplo es que si una muchacha o muchacho te ama, ¿cómo sabes si es verdad? Si quieres saberlo, analízalo. Todos los detalles, todas las circunstancias. Si no lo analizas, jamás podrás saber que te ama. Si has analizado, entonces reconstruye sintetizando todos los elementos hasta lograr la claridad en la apreciación. Pero si uno tiene dudas, recapitula o reconstruye todos los elementos de nuevo hasta que quede claro a tu razón que en verdad te ama. En otras palabras, no soy tipo filósofo, duda, analiza, sintetiza y recapitula. El siguiente método es el método de fenomenológico.
fue creado por Edmundo Husserl y consta de los siguientes pasos. Presencia del fenómeno a la conciencia. Siempre estamos ante hechos, no ante ideas. Los hechos generan ideas y las ideas son representaciones de los hechos. Hacer filosofía con este método significa no hacerle caso a las ideas, sino a los fenómenos o hechos que aparecen en la conciencia. Una vez que el fenómeno o hecho está en la conciencia, hay que purificarlo de toda concepción o prejuicio. Por ejemplo, si mencionamos la idea odio, esta no me interesa como concepto, sino como realidad. El odio entonces es el método en la tendencia al daño y la destrucción de lo que se odia y repercute de modo negativo directo en quien sostiene el odio y no es el objeto de lo que odia. La filosofía es el descubrimiento constante de los fenómenos que se aparecen en la conciencia y la capacidad de describir lo que se presenta a la conciencia. Enseguida tenemos el método hermenéutico. Fue creado por los filósofos alemanes Friedrich Schleiermacher y Wilhelm Dilthey y consiste en descifrar un texto atendiendo a su contexto y a la subjetividad de quien lo escribió para captar su verdadero sentido. La hermenéutica se encarga de encontrar el verdadero sentido de sus palabras y de ese modo se capta toda la riqueza de una expresión. El siguiente método es el método dialéctico. Según Hegel, el autor de este método, como seres humanos solo cobramos conciencia o se amplía nuestro conocimiento cuando estamos frente a algo que no somos nosotros. Ejemplo, solo cobramos conciencia de nuestra pobreza ante la riqueza de otra persona. Hacer filosofía es entrar en un proceso donde la tesis se consolida ante una antítesis, crece en una síntesis y este se convierte en tesis para entrar de nuevo en un proceso dialéctico. Este fue el último de los métodos. A mí me tocó el tema 1.3, que son disciplinas filosóficas, objeto de estudio y su relación con el área de las culturas. Bueno, la filosofía la hace el hombre y la filosofía da su servicio para que sea estudiada por medio de tres vertientes, que son la ontológica, la gnoseológica y la axiológica. La ontológica se encarga del estudio de lo existente, que constituye entidades que se basan sobre la realidad, que su tarea radical es el estudiar sus características, en qué clase pertenecen y etcétera. Bueno, la gnoseológica se encarga de cuáles pueden ser nuestras limitancias y nuestras posibilidades en el conocimiento. La axiológica es la teoría de los valores, que se encarga o también llamada la reflexión filosófica de los valores, que determinan la naturaleza, el carácter, el valor de los juicios valorativos que se hacen preguntas a sí mismos sobre ellos, de cómo soy libre para hacer lo que quiero, mi novia es bonita, o qué puedo hacer yo. Bueno, esto es todo del tema de disciplinas filosóficas, objeto de estudio y relación con el área de las culturas. El pensamiento filosófico en la cultura mesoamericana, el pensamiento náhuatl. Los náhuatl tenían una visión dual del universo, de la divinidad y de la cultura. Gracias a un historiador podemos tener un énfasis de la cultura, la poesía y la educación de los náhuatl. Ellos tenían lugares especiales donde enseñaban, que son los Calmecac, donde los hombres sabios, los Tlamatinime, enseñaban a los macehuales todo lo que sabían sobre el universo, sobre la ciencia, y les enseñaban todo respecto a sus maravillosas artes
y construcciones que ellos realizaban. La filosofía maya es una de las filosofías que se encargaban de su cultura, pero también les importaba mucho sus cosechas, como es el maíz. Ellos se ubicaron en varias regiones de nuestro país y gracias a uno de los libros que es el Popol Vuh, podemos conocer mucho de ellos. La filosofía mexica. Los mexicas creían que el universo estaba en un constante devenir, es decir, en un devenir cíclico o en un constante movimiento, donde se creía que esto permitía que hubiera vida y que hubiera un orden cósmico. También se creía que nosotros somos fruto de penitencias de la divinidad y de sacrificios. Según un mito, se creía que Quetzalcóatl viajaba a la región de los muertos, al Mictlán, para pedirle al dios de los muertos los huesos de las generaciones pasadas y poder llevarlos a Tlamoachán, donde podía crear el quinto sol. Se dice que cuando llegó con Mictlantecuhtli a pedirle los huesos de las generaciones pasadas, él se lo negó, por lo cual tuvo que robárselos, pero para ello tuvo que hacer un ritual de penitencia, donde tuvo que mezclar el polvo de los huesos de las generaciones pasadas con sangre de su pene. Esto hizo que pudiera crear a los hombres del quinto sol. Dice la historia que antes hubo 4 edades o 4 soles. El primer sol se debía al agua, el segundo sol a la tierra, el tercer sol al fuego, el cuarto sol al viento y el quinto sol era el movimiento. Se dice que este quinto sol se pensaba que el universo encontraría un constante movimiento. La importancia de este mito era para establecer el pensamiento religioso, y gracias a este mito se conocen las costumbres, las normas y las relaciones entre los seres humanos de esa época.